¿Ya se ve ahí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve bien. No sé si lo querés poner en pantalla completa. Eso está. Listo, ¿no? Ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí se ve bien. Perfecto. ¿Y me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Se me hace a mí una gran oportunidad que podamos todos conectarnos vía Zoom, porque nos permite, así como la película últimamente galardonada, no estar en todos lados, en todas partes, a todas horas, y compartir pues lo que hemos vivido, nuestros conocimientos con todos ustedes para que todos vayamos aprendiendo de todos. Y bueno, aquí vamos a hablar algo que se llama código negro. Cambia de color en algunos países. Hay algunos países que lo denominan código rojo. Y tiene que ver con las lesiones de múltiples víctimas. Pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. Lo vamos a ver desde un punto de vista de qué harían ustedes si estuvieran en una situación así. Yo les voy a platicar la experiencia que he tenido a este respecto y cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido pues organizando y mejorando el manejo de todo este tipo de cosas. Eh, Siempre les comento que no sé si sea buena o mala suerte o conveniente o no, pero estas cuatro imágenes que ven ustedes ahí son imágenes en las que yo he estado presente. Entonces, por eso les digo, no sé quién quiera estar conmigo en las guardias, porque todo puede pasar en una guardia. Las posibilidades de que estés Jessica, ¿me tantas veces escuchás? en una situación, Perdón que te corte. sí, Se está sí, dime. escuchando medio como entrecortado. Quizás si querés podés Mm, apagar la cámara para A que el ver, ancho de banda... A ver ahora. a ver, ahí me escuchas mejor. Ahí se escucha mejor. Ah, perfecto. Ah, bueno, entonces les comentaba yo que en estas cuatro imágenes son imágenes en las que yo he estado presente. Entonces, siempre les hago la aclaración de que, pues, quien quiera venir conmigo a guardia siempre corre el riesgo de que algo pase, que no sé si es buena o mala suerte que esto me siga en cierta forma, pero ha sido bueno porque nos ha permitido aprender y evolucionar a cómo se manejan todo este tipo de situaciones. Entonces, vamos a seguir. Mm. Todos tenemos una situación donde tenemos un hospital hermoso, que supongo que todos los que trabajamos en urgencias lo vemos así, y todo lo que pensamos cuando nosotros entramos a un servicio de urgencias y vemos una sala así es algo va a pasar. Y hay dos cosas, o hay partido de fútbol o hay supervisión, y eso es lo que nos va a limitar las cosas para poder organizar, porque muchas veces dices, bueno, pues está tranquilo, entonces yo también estoy tranquila y ya sabemos que esa es una palabra que no se puede decir en un hospital, porque lo que va a pasar es que en los siguientes 5 minutos nuestra paz y nuestra tranquilidad se va a trasladar a esto. Ahora, ¿de qué se trata el manejo de códigos negros? El manejo de códigos negros es no qué vamos a hacer en el momento que nos llega, sino qué vamos a hacer en el momento que tenemos que planear cómo vamos a actuar cuando vamos a tener un evento de código negro. Entonces, tiene varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Un plan de contingencia. Y un plan de contingencia va a todos los niveles. Va desde nivel nacional, que tiene que ver qué se va a hacer con todos los recursos que tiene una nación en el momento que tengamos una contingencia. Y creo que todos los países de Latinoamérica, desgraciadamente, hemos visto cuando fallan estos supuestos planes de contingencia o que no los ponen en práctica o que se nota a leguas que lo habían hecho hace 15 años y nunca lo actualizaron y cuando se presenta una emergencia es difícil ponerlo pues en práctica y tienen que hacer muchos cambios de primer orden. ¿Qué tenemos que hacer para hacer este tipo de planes de contingencia? Pues saber qué tipos de emergencia tenemos en riesgo nosotros. Eso quiere decir saber en qué país vivimos, saber en qué ciudad vivimos, saber en qué comunidad vivimos y saber cuáles son los riesgos que tenemos alrededor que nos pueden afectar. En mi ejemplo, yo les pongo, pues yo vivo en la Ciudad de México, es una ciudad altamente poblada, altamente transitada,
y vivimos en una zona altamente sísmica. Todos los que estamos en Ciudad de México presenciamos porque estamos aquí, pero un promedio de 20 a 40 por lo menos temblores diarios, que no son perceptibles. Para nosotros que ya estamos aquí, pero nos ha tocado ver gente que llega de provincia o que llega de otros estados y nos dicen, es que no te mareaste y dices, no, no, yo no me mareé, porque ya estamos acostumbrados, así como los marinos que en el barco están bien y en tierra se marean, nosotros ya estamos acostumbrados a estar percibiendo ese tipo de movimientos. ¿Qué es nuestro plan de contingencia para la Ciudad de México? Pues que sabemos que un temblor de más de 6 grados nos puede afectar notablemente como ya nos pasó en años previos. Tenemos que ver todo lo que puede ver con accidentes de tránsito, con explosiones, eh, con malas construcciones que ya les iré platicando. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué tipo de país tengo? ¿En dónde vivo? ¿Qué tipo de riesgos tengo alrededor? ¿Y qué es lo que se me puede complicar? Por ejemplo, si tienen una central nuclear, por ejemplo, si tienen refinerías alrededor, todo eso es lo que tienen que ver. Ahora, por cada tipo de emergencia, tenemos que saber qué tipo de pacientes voy a recibir. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no sé, todos nuestros pacientes no van a ser los mismos. Entonces, si yo tengo un evento de un terremoto, voy a tener lesiones múltiples por aplastamiento, por hemorragias, por síndromes con radiomiolisis, y eso es el tipo de cirujanos que tengo que tener. Tengo que tener, no sé, ortopedia, neurocirugía. Obviamente tengo que saber dentro de un lugar a qué tipo de hospitales voy a llevar qué tipo de pacientes. Si vivo junto a una refinería, pues ya sé que debo de tener cosas que nos van a atender para gente quemada, para lesiones por explosiones. Entonces, en base a eso, es como en tu plan de contingencia tienes que ir desglosando para el tipo de emergencia y que para cada tipo de emergencia el tipo de pacientes, para que con cada tipo de pacientes nosotros podamos saber qué tipo de material vamos a tener que tener listos o tener una bodega si es que no lo utilizamos. Por ejemplo, yo trabajo en 2 hospitales, en el que trabajo en la noche. No es un hospital de trauma, difícilmente recibimos trauma, recibimos pacientes más metabólicos, pero sí tenemos un set de material, por ejemplo, con yesos, con guatas, por si un día nos llega un paciente con una fractura y que tenemos que estabilizar. Tenemos que saber en qué tipo de hospital estamos. Entonces, si es un hospital de segundo nivel, de tercer nivel, un hospital privado, todo eso lo tenemos que saber para saber con qué tipo de recursos cuenta. No siempre a nivel gobierno todos los hospitales van a poder tener todos los recursos, pero sí es necesario que sepamos exactamente qué es lo que tenemos, con qué contamos, y en un dado momento nuestro hospital, si se vuelve un centro de atención para un código negro, ¿cómo vamos a modificar el hospital? Yo ya sé, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, uno de mis hospitales está dividido en 2 pisos las urgencias, arriba son obstétricas, abajo son urgencias generales, y siempre nos llamó la atención que la rampa que sube hacia urgencias obstétricas tiene una separación como de 5 centímetros entre el edificio y la rampa. Y dijimos, pues qué mal construyeron esto, ¿no? Y qué poco les duró. No, la realidad es que está diseñado para que si el hospital se llega a caer, la rampa nos sirve para hacer una tienda de campaña para extender un hospital hacia el estacionamiento. Entonces, esas son las cosas que tienen que saber. ¿Por qué están hechas las cosas que tienen su hospital y cómo las pueden transformar? Y si van a transformar su hospital, ver qué área va a servir para códigos rojos y naranjas, qué área va a servir para códigos amarillos y qué área va a servir para azules o verdes si es que no tienen a dónde derivar esos pacientes. Tenemos que saber qué tipo de personal necesitamos. Si es un personal administrativo, aunque son latosos y aunque nos están dando hay mucha guerra y que te están diciendo, ¿y cuántos tienes? ¿Y qué recibiste? Y dime cuántos recibiste. Y dices, bueno, lo acabo de decir hace 5 minutos. Pero acuérdense que esto es una cadena de información que va desde nosotros, que somos operativos, hasta el personal de alto mando, que ellos son los encargados, pues, de dar las notificaciones oficiales de cómo se está comportando nuestro código negro. Entonces tenemos que saber a qué tipo de personal administrativo necesitamos y a qué tipo de personal operativo. Si voy a necesitar ortopedistas, si voy a necesitar neurocirujanos, si voy a necesitar cirujanos de tórax o cirujanos generales, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Otro punto importante que va dentro de la planeación estratégica es, tenemos que tener nuestra opción 1, ese es nuestro plan que tenemos que hacer desde arriba, desde la parte central del hospital. Ya hablamos de lo nacional, de lo regional, de tu hospital, cuál es el plan de contingencia, y por servicio, cuál es el plan de contingencia de acuerdo a lo que está estipulado. Pero tenemos que tener un plan A y tenemos que tener un plan B por si falla el plan A o por si hay algo que no se puede implementar. Y debemos tener también un plan C por si ninguno de los dos funciona, que llega a suceder bastante frecuente. Un ejemplo de esto les voy a comentar que hace como, híjole, yo creo que ya como 10, 15 años, en una ciudad que está aquí en México, que es la ciudad de Puebla, hacían una vez al mes reuniones con todos los directivos de todos los hospitales públicos y privados. Y entonces daban sus actualizaciones y al final tenían una bolita para rifar, así como las bolitas de las loterías, y decidían qué hospital en ese momento iba a presentar un simulacro o una simulación de una emergencia o un código negro. En el que a mí me tocó participar, le tocó a un hospital de gobierno. Y entonces le dijeron, tienes media hora para regresar a tu hospital y preparar a tu personal porque vas a recibir un código negro relacionado con un terremoto de 8 grados. Y es la única información que le dieron. Acto seguido, pues el director sale a preparar todas sus opciones y todos los hospitales también, porque toda la ciudad participaba en ese simulacro. Cada hospital ya sabía quién iba a recibir naranjas, rojos, verdes, azules, y el que era el elegido generalmente recibía los más graves, lo que serían rojos, naranjas y hasta en un dado momento amarillos. Y entonces todo estaba marchando bien, todo el mundo se comunicaba operativamente por el radio bien, quién va a qué hospital. Y a los que estaban organizando se les ocurrió decir, pero es un terremoto. ¿Y qué pasa en los terremotos? Nos quedamos sin comunicación, es lo primero que pasa. Y entonces deciden bajar el switch de la comunicación. ¿Y qué pasó? Su plana se hizo un desastre, porque entonces como ya no había comunicación, las ambulancias empezaron a llevar a los pacientes sin gestionar al hospital que tuvieran cerca y eso complicó cómo estaba hecho el plan. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que sacar? Pues un plan B local, porque vas a empezar a recibir cosas que no estabas preparado para recibir. A esto es a lo que se refiere tener un plan A, un plan B y un plan C. Ahora les voy a platicar un poquito de la experiencia que yo he tenido y cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido modificando los puntos de atención. En el 2003 se presenta en una carretera cercano a un hospital en la ciudad de Toluca una explosión de una pipa con gasolina. Hizo una afectación de un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros alrededor de donde fue la explosión. Evidentemente los más cercanos a la pipa, pues con calcinación total prácticamente. ¿Qué había cerca? Había el hospital de tercer nivel, que es donde estaba yo, a 25 minutos del sitio del accidente, y un hospital de segundo nivel, 10 minutos más alejado del sitio del accidente. Sí hablaron de prehospital, sí dijeron que iban a llegar pacientes quemados, pero en vez de dividirlos por gravedad, decidieron que como estaba más cerca el de tercer nivel, pues llevaron a todos los pacientes al hospital de tercer nivel. ¿Qué personal teníamos en urgencias? 6 médicos internos de pregrado, 2 médicos generales y un solo emergenciólogo. Para la cantidad de pacientes que se iba a recibir, pues por supuesto que era un personal totalmente insuficiente. ¿Qué pasó después? Por hospital se dejó de comunicar. Ya no nos avisaba si llegaban o no, qué tipo de pacientes nos iban a llegar. Y entonces eso hizo que todo se empezara a salir un tanto de control, porque inclusive el personal de prehospital dejó de ser triage. Y entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo perfecto que recibimos 2 pacientes que trasladaron vivos, que prácticamente estaban calcinados y que en una situación de emergencia se hubieran clasificado como un triage negro o azul, en algunos países se le denomina, que son pacientes que ya no tienes nada más que hacer. Y como es una situación de emergencia, se deben de quedar en el sitio del accidente,
para darle prioridad a los pacientes que sí les puedes hacer algo. Bueno, en esta situación no sucedió y tuvimos que dejar a los pacientes en un área aislada de choque, en lo que se recibían otros pacientes de menor gravedad y que sí tenían una esperanza de vida inmediata. No hubo personal de apoyo, allí vemos lo que es falta de planeación local del hospital, no hubo gestión, no mandaron a más gente a urgencias, sí mandaron más gente, pero a quirófanos para entrar a todos los lavados quirúrgicos de los pacientes que fueron llegando. ¿Cuál fue el resultado? Pues un servicio de urgencias sobresaturado, con retraso en la atención de los pacientes, seguramente con sus deficiencias, porque a mí ya no me tocó estar en el análisis post-atención, pero seguramente con varias deficiencias que se tuvieron que corregir eventualmente. Y esto solo se debe a una mala planeación estratégica. Luego avanza el tiempo. Llegamos al año 2012 y estando también yo de guardia en la unidad de cuidados intensivos, nos hablan para pedir que vaciemos nuestra terapia intensiva y que vaciemos la unidad coronaria que teníamos al lado porque había habido un accidente en la torre de Pemex. Primero se manejó como era un atentado. Evidentemente ya les daré las explicaciones. A los minutos nos dijeron que no era un atentado, que había sido una explosión de gas metano en un piso alto de la torre de Pemex. ¿Qué cosas fueron relevantes de esta explosión y que tenemos que tener en cuenta? Fue a las 2 de la tarde, donde la mayoría de los trabajadores de turno matutino ya estaban formados en la salida para checar su salida, y la explosión fue en el piso donde estaban localizados los checadores para salir. Había en el lugar un evento especial donde teníamos una reunión ejecutiva de altos funcionarios, y estos altos funcionarios pues fueron los primeros que rescataron gente. Y uno de los pisos que se destruyó totalmente guardaba información relevante conforme a algunos cambios administrativos que se estaban haciendo a nivel ejecutivo. Este hospital donde estaba yo es un hospital de tercer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Tengo todas las especialidades, todos los recursos. Podemos decir que no nos faltaba nada. Nos ayudaron también algunos hospitales privados cercanos. Entonces, como ya les dije, vaciamos las terapias intensivas. Con el enojo del piso de medicina interna, subimos en un lapso de 15 minutos 18 pacientes intubados a medicina interna. Y lo que hicimos fue preparar los cubículos. A todos los cubículos se les asignó un residente, un médico especialista, una enfermera y material para atender todo tipo de lesiones, desde traumáticas, quemaduras, etc. Se abrieron los 9 quirófanos que tiene el hospital y todos los quirófanos contaban con personal completo para cada hospital sin que se compartiera entre cada uno. ¿Qué se hizo con el triage? El triage se dejó en urgencias. ¿Y cómo dividimos el hospital? En urgencias se decide que todo paciente que llegara en código naranja o rojo por triage, ya sea que pasara al quirófano directo o subía a la terapia intensiva, si es que no necesitaba cirugía o si necesitaba esperar su paso al quirófano. Todo lo que era verde se quedaba en la sala de urgencias. Y todo lo que era azul se cambió hacia el área de consulta externa para que se atendiera allá. Cosa que fue curiosa, cuando nos hablaron de una explosión, pues nos preparamos para recibir quemados. Y no recibimos tantos quemados. Lo que recibimos fue muchos pacientes con lesiones por aplastamiento porque se cayó una parte del edificio y muchos por lesiones por la onda expansiva, más que quemados o quemados por el arrastre del cuerpo contra las superficies que fueron pues expulsados. Sí hubo obviamente quemados los que quedaron más cerca de las zonas clave de explosión, pero no fueron los más. ¿Cuál fue el resultado? De algo que tenemos más organizado, de algo que sí sabíamos qué hacer en un dado momento, todos los que recibimos en la terapia intensiva, que era donde yo estaba a cargo, junto con mis compañeros y mi jefe de terapia intensiva, todos sobrevivieron, afortunadamente, y inclusive yo les platico mucho de un caso que recibimos de una paciente con aplastamiento de ambas piernas, que llegó pues agonizando, y agonizando se metió al quirófano porque lo que necesitaba era una cirugía de contención y reposición de volumen, y esa paciente sobrevivió.
para contarlo. Obviamente sí tuvieron que hacer amputación de sus dos piernitas, pero sobrevivió para contarlo. Luego nos llega el juego del destino para México en el 2017. El 19 de septiembre, en la misma fecha que casi 30 años antes habíamos tenido un terremoto con una destrucción masiva en la Ciudad de México y en áreas aledañas, de 7.1 grados. Para nuestra mala suerte, nosotros contamos con una alerta sísmica que nos proporciona de 90 a 30 segundos para poder salir en el momento que suena antes de que empiece a temblar. Pero aquí donde se originó este sismo estaba muy cerca de la Ciudad de México, no estaba en la costa y fue muy superficial. Entonces eso hizo que la alerta sísmica no sonara hasta el momento que ya teníamos el sismo pues, en desarrollo. Aquí está bueno. Y lo importante que estábamos en horas laborales. ¿Qué hubo aquí de cosas diferentes y cosas notorias? Bueno, ya se conocía cómo estaba la distribución de hospitales, ya se sabía más o menos qué hospitales funcionaban como amarillos, como rojos, como verdes. Todos pensamos que íbamos a requerir más gente en los hospitales, pero resulta que no, que fue personal suficiente el que ya se tenía contratado en los servicios de urgencias en su mayoría para la atención de estos pacientes. Ahora aquí viene algo muy interesante y que se me hizo un fenómeno muy bonito. Tenemos la organización del gobierno, que eso es muy aparte de lo que nosotros vamos a hacer cuando estás en una situación así, si es que no estás en un puesto gubernamental. Utilizamos una aplicación que se llama Celo, que funciona como walkie-talkie, y todos estos hashtags que le puse son canales que nosotros hicimos y que tenían funciones diferentes. Hicimos comida caliente para poder llevar a toda la zona cero, comida caliente para la gente que estaba ahí afectada, para la gente que perdió sus cosas, para rescatistas. Manos se les llamaba cuando necesitábamos gente que nos ayudara a remover escombros. Materiales, empresas de construcción, que si se requería cualquier material de su rubro, se les comunicaba por ahí y hacia dónde tenían que dirigirse. Médicos 2017, y que de ahí ahora surge una asociación que todavía tenemos, sirvió para tener toda la zona cero y todas las zonas de urgencias cubiertas con los médicos suficientes y necesarios para atender a los rescates y para atender a los que llegaran a urgencias. Otros motociclistas que nos ayudaban al traslado de material y de personal a la zona cero. C5 es un sistema de cámaras de vigilancia que también nos iba avisando de cosas que tuviéramos que atender. Centros de acopios y refugios para gente que se había quedado sin nada. ¿Cuál es el resultado de que ya teníamos hospitales definidos de quién atendía a quién? De que cada hospital tenía una mejor capacidad de organización para un código negro, es que la sobrecarga de urgencias fue temporal y fue breve. Las zonas cero siempre estuvieron cubiertas durante todo este tiempo de búsqueda y rescate. Y luego nos vamos al evento más reciente que llamó la atención para México, que fue lo que les llamaban los defectos de construcción. La fractura de la estructura que sostiene al metro en un tramo elevado en una zona altamente poblada de la ciudad. Y esta estructura, este puente, se rompe y se cae el metro. ¿A qué hora fue? A las 10:25 de la noche, hora de donde está mucho de nuestro personal acababa de salir del hospital. Un hospital que está a 500 metros de donde fue el accidente, entonces era evidente que íbamos a recibir cualquier cantidad de personas lesionadas de ese evento. ¿Quiénes fueron los primeros respondientes? La población civil. Y ahí está el detalle de por qué tenemos que educar a nuestra población civil, porque en todos los accidentes van a ser los primeros en responder. Éramos un hospital 100% COVID, por lo que tuvimos que vaciar el área de urgencias y hacer si le podemos llamar exhaustivo, en una cuestión de 10 minutos para empezar a recibir a los pacientes. Igual, pues medicina interna siempre es un servicio castigado porque todos los pacientes se suben a medicina interna. Entonces subimos los 14 pacientes y se habilitan 3 quirófanos completos y nos mandan 2 ortopedistas de otro hospital porque yo no tengo ortopedistas en ese hospital. Se recibieron un promedio de más de 35 pacientes en 15 minutos. ¿Y cómo nos organizamos? El tren se hizo en la entrada de ambulancias.
La sala de choque se quedó destinada para todos los códigos rojos y naranjas. La sala de observación para amarillos. Y aquí no tenemos consulta externa activa a esa hora, entonces los azules y verdes se derivaron a un hospital que está más o menos a 1 kilómetro donde estamos nosotros. Este es el servicio de urgencias. Todos estábamos en fase COVID, por eso estamos todos disfrazados. ¿Y qué fue los resultados? Tuvimos una comunicación fluida que fue vía WhatsApp, y eso me refiero con comunicación fluida administrativa y operativa. El seguro médico que tiene el metro de por sí nos ayudó y estuvo atento a todo lo que se requiriera como responsiva. Sí se requirió personal de apoyo y no hubo necesidad de estarles hablando para que, oigan, fíjense que hubo un accidente, vengan al hospital. Fueron llegando poquito a poquito. Fallecidos que llegaron al hospital, solo tenemos uno, o sea, en el sitio sí hubo, pero en el hospital solo tuvimos uno. Quirúrgicos, se metieron 2 directo a quirófano y los 2 están vivos. Y los traumatólogos de la otra unidad lo que hacían era estabilizar las fracturas y buscar el traslado a otra unidad que ya fuera del mismo gobierno o por parte del seguro médico del metro. ¿Cuál fue el resultado de tener algo ya con experiencia, mucho más organizado, mucho más comunicado? A las 3 de la mañana éramos el equipo de urgencias, ya teníamos el servicio de urgencias vacío, ya la contingencia se había pues controlado tanto a nivel local del sitio del accidente como nosotros como el primer hospital que estábamos cerquita de la unidad. ¿Y de aquí qué surge? Lo que tenemos que aprender es que hay que trabajar en equipo, que independientemente de los planes que tenga la nación, la unidad y la localidad o el servicio, quienes vamos a manejar el servicio de urgencia somos los que estemos de guardia cuando algo así suceda. Y de ese equipo de guardia con el que estemos, sí debe haber un líder que esté dirigiendo todo y que sea el que se comunique con las jefaturas, por ejemplo, y de las jefaturas hacia arriba. Aquí nuestra única falla en ese sentido fue, por ejemplo, que un laboratorista decidió salir a dar informes a la reja del hospital y después atrás de él tuvo que salir nuestro personal de seguridad porque casi lo linchan en la reja. Entonces, esos son detalles que sí hay que tener en cuenta. Usar la tecnología que tenemos disponible. En el 2017 teníamos la aplicación Celo que funcionó maravillosamente. Aquí, como era algo más local, utilizamos todas las comunicaciones vía WhatsApp para hablar con cirugía, con trauma, con los otros hospitales, con los jefes, con los operativos. Que toda nuestra comunicación sea asertiva y continua. En una emergencia no podemos suspender la comunicación porque todo se retrasa y todo empieza a tomar cursos que no están planeados. Lo más importante, conservar un orden en el caos. No hay que gritar, sí hay que hablar fuerte para que la gente entienda qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento, pero siempre es llevar un orden. Y por mi parte sería todo. Les dejo aquí un QR por si quieren buscar los enlaces de mis redes y mis credenciales generales. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Jessica, muchas gracias por acompañarnos un año más. Glauco tenía una reunión que no pudo correr, por eso no pudo estar para recibirte. Te manda un abrazo grande y agradecerte por habernos acompañado.